bienvenidos nuevamente a La Encrucijada, donde hablamos de lo humano y lo divino, de lo que le gusta, de lo que le duele a nivel nacional, internacional y a nivel de su entorno social cotidiano. Hoy nos encontramos con Ángel Becasino, un estratega en comunicaciones, muy conocedor porque es un colombo argentino de todos los temas relacionados en nuestro país y vamos a hablar de la paz y las emociones, qué nos está pasando, porque nos estamos matando, no queremos parar y queremos seguir matándonos, pero ¿cómo hacemos para entender esto? Ángel, bienvenido. Cuéntame, ¿cómo es esa historia que tú estás, en la entrevista que te salió en Semana, que me llamó mucho la atención, sobre las emociones? ¿Qué pasa con las emociones, con el proceso de paz, con el plebiscito, para dónde va, esto va a llegar a algún lado, no va a llegar? Porque realmente sí, las emociones nos están moviendo, pero ¿cuáles son las emociones que nos están moviendo? Las emociones que nos mueven con respecto a esto de la paz, a la idea de paz, son emociones en gran parte retenidas, que tienen que ver con un país ideal que nunca conocimos, que no sabemos cómo es, ni cómo puede ser, que en realidad no sabemos de qué se trata esa paz de lo que hablamos. Toda nuestra experiencia vital es una experiencia de guerra como la normalidad, como lo cotidiano. Así como la guerra ocurre en el monte de una forma, en realidad en nuestras relaciones cotidianas en el espacio urbano, en las ciudades, estamos en guerra. Estamos en guerra de que no me deje que aquel carro pase primero que el mío, que no dejo que aquella mujer pida primero una fruta en el mercado que yo, que no me dejo que aquella otra porque está mirando a mi marido o porque estoy mirando a ese tipo a mi mujer, o que no me dejo, no me dejo, no me dejo. Jack, esa mentalidad bélica, esa mentalidad de enfrentamiento, esa mentalidad de pelea, el club de la pelea lo llamo yo, ha predominado en el país y es la gran cultura que tiene este país de muchísimos años. Y de repente viene la posibilidad de dar un paso hacia la paz. En esa nota de Semana, yo digo una cosa, en esa entrevista que me hacen, que es que hay una sobrepromesa de paz que va a generar, va a defraudar a la gente, a mucha gente, porque la gente va a esperar que listo, se firma esto, ocurre el plebiscito, la gente ratifica, listo, estoy de acuerdo con que se acabe la guerra, estoy de acuerdo con que se acaben la FARC, diciendo sí, ¿no es cierto? Y en ese momento la gente va a esperar que el país cambie como cuando uno prende la luz y estaba todo oscuro antes. ¡Chac! Y eso no va a ocurrir. Entonces ahí se está engendrando una nueva emoción que va a ser negativa, porque la gente se va a sentir defraudada por una sobrepromesa de paz, ¿no? Ahí es donde se está pegando mucha gente que no quiere el proceso de paz, porque no se ha sido claro con la gente de qué es lo que se está haciendo. Porque si vamos a esos términos, por ejemplo, hay más muertes en las ciudades los fines de semana por la violencia común que los muertos que hay en estas masacres tan horrorosas. Este proceso de paz es un proceso de mala pedagogía. Claro, es un proceso que careció de pedagogía, donde todo este tiempo, todos estos largos meses en que se ha estado negociando y demás, salían cada tanto resoluciones, ¿no es cierto? Se acordaba el tema de la tierra, se acordaba el tema de las víctimas, se acordaba el tema de acabar con el narcotráfico o dejar de participar la guerrilla en el narcotráfico. Listo, se acordaban cosas, pero no se ponía en clarito para la ciudadanía qué significaban esos acuerdos. Entonces salía alguien que empezaba a repetir, no, le van a quitar la tierra al que verdaderamente es el dueño de la tierra. Y repetía eso, repetía eso, repetía eso, y la gente acababa creyéndoselo, ¿me entendés? Entonces, en la medida en que no hubo una buena pedagogía de qué era lo que se estaba acordando, y por el otro lado hubo una buena acción de desinformación, o de tergiversación de cosas, la gente se quedó confundida. Y en la confusión, la gente tiende a pensar en negativo más que en positivo. Porque en el fondo cuando uno está confundido, está un poco enojado con las cosas y busca quién tiene la culpa de que yo me sienta así. Tú dices una cosa muy interesante respecto a la frase de Uribe, que es una frase genial, que la frase dice, no al plebiscito, sí a la paz. Claro. Eso es una cosa de doble filo. Claro. ¿Cómo la ves?
Y que vuelve lo genial que tiene en función de su interés o del interés que él está defendiendo, que es que se niegue esta negociación que ha habido, que no se dé este paso en dirección a un proceso de paz más amplio del país. Lo que él está buscando es que la gente siga en ese desconcierto y siga predominando el enojo de la gente, ¿no es cierto? El enojo no a la impunidad, no. Hace pocos días yo estaba en otro programa y había creo que era un concejal del Centro Democrático, que insistía en una frase de estas de cajón que están repitiendo ellos, que era la frase de y no van a pagar ni un solo día de cárcel. Y hasta que llegó un momento cuando lo había repetido 3 o 4 veces, que yo dije, pará, si el problema es un solo día de cárcel, pues que paguen un día de cárcel, que vayan todos juntos a la picota. ¿Sí o no? Porque parece ridículo, pero a la gente se lo machacan y la gente no empieza a repetir, sí, es que no van a pagar ni un solo día de cárcel, ¿no es cierto? Y se enoja la gente y no quiere que se dé este paso para acabar con una de las guerras largas que trae este país, en función de que está enojada y dice no van a pagar bla, bla, bla. O en función de que está enojada con Santos, que no le gusta como presidente o que no le gustan medidas que ha tomado Santos o lo que sea que no le gusta de Santos, y entonces acaban enojadas contra Santos votando no a la paz, porque en realidad le quieren decir no a Santos. Acaba de pasar en Gran Bretaña un tema que fue la famosa historia de salirse o quedarse en la Unión Europea, y la gente acabó votando mayoritariamente por salirse, no en realidad porque querían salirse, sino porque estaban enojados con David Cameron, con el gobierno, con un montón de historias. Ya. Entonces, ahí está la irracionalidad que está predominando en muchas cosas de nuestra vida y que nos tiene mal. O sea, es una cosa para dónde va Vicente, para dónde va la gente, o sea, sentido común. Pero ¿Total? como dice el dicho, es el menos común de los sentidos, ¿no? Se me ocurre cuando estábamos hablando de Uribe una frase de que piden un día de cárcel. Sí. No sé, estoy especulando, se me acabó de venir a la cabeza. Cuando Uribe, ¿no será que queda muy raro cuando él negoció con los paras? Que a los paras él, dentro de unos arreglos que tenía, sí los mandó a la cárcel y a estos no van a ir a la cárcel, y él hizo una negociación con un grupo también supremamente complejo, mucho más complejo que la guerrilla. ¿No piensas que de pronto tenga que ver algo en el fondo eso? Sí, bueno, no sé qué tanto los mandó o no los mandó, pero no viene al caso. Lo que sí viene al caso es la comparación que estás haciendo vos. A mí me parece que en aquel momento la gente tuvo más presente algo que estaba ocurriendo. Estaba ocurriendo que esta gente estaba pues atrincherada, encampamentada o como vos quisieras, en Santa Fe de Ralito. La gente sabía que estaba ahí, la gente sabía que estaban negociando y se le volvió normal, una cotidianidad, esa especie de diálogo que había entre gobierno y paramilitares. Mientras que acá, en este fenómeno con la FARC, ocurrió un fenómeno que fue que la gente sintió que eso estaba ocurriendo a escondidas de la gente. Y no sabían muy bien qué era lo que estaban negociando, lo cual se prestó también para mucha contrainformación. La gente recibía más rumores que certezas de lo que estaba pasando. Y esta distancia física e informativa con lo que estaba pasando en La Habana, ¿no es cierto?, provocó una especie de desconcierto, de confusión y en cierto sentido de enojo en la gente. ¿Cómo están negociando a mis espaldas? Mientras que cuando aquel proceso de Uribe, que tampoco fue claro qué se negoció, ni cómo se negoció, ni un montón de cosas, pero la gente lo veía ahí, estaban allá cerca, ¿no es cierto? Lo sentían parte de lo que se veía todos los días y se volvió más cotidiano. Y se los llevaron, los extraditaron, o sea, muchos Después, están en en un momento Estados Unidos. dado, se lo extraditaron a un montón de ellos. Tampoco fue claro por qué de golpe Uribe los extraditó. Exacto. Quedó la sensación de que los traicionó, que faltoneó, etc. Eso nadie lo sabe. Sí. Pero la percepción general que hubo fue que aquello era más claro que esto que estuvo pasando. Hubo una cosa que de pronto te hago la pregunta, ¿tú cómo lo ves? Que es, por ejemplo, cuando empezó Santos este proceso de la paz en La Habana, no sé si por estrategia lo tenían callado, pero se sintió que
el gobierno, o sea, los ministerios y la gente del gobierno tenían una agenda propia diferente a la agenda que estaba planteando Santo, que era la paz. No sé si fue una, una directriz que se dio desde Palacio o no se dio, y cuando ya se destapa, creo que tú trabajaste en la reelección, que casi se pierde porque no había claridad. Todos en el fondo queremos la paz, pero ¿para dónde apuntamos? Lo que tú decías al principio. ¿Por qué no me cierras esto, que ya se nos está como siempre acabando el tiempo, con una cosa muy concreta? ¿Qué es la paz? ¿Qué es el plebiscito? ¿Y qué es el posconflicto? Para ver si nos queda claro a nosotros lo que no sabemos muy bien de esto. Pues la paz es el gran sueño de los colombianos, creo que de todos los habitantes del planeta, la paz, que es vivir en armonía, vivir en otras reglas de juego, más de cooperación que de competencia salvaje entre todos, una armonía mayor. Eso es la idea de la paz. En este país en particular, la paz es lo que nunca se conoció. La paz es un estado ideal de tranquilidad, de poder estar bien, de poder confiar en que tus hijos van a la escuela y vuelven de la escuela tranquilos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte hay unas cosas más profundas, que es que haya oportunidades para trabajar, para vivir, para superarse en la vida, para tener mayores oportunidades después y demás. Lo que pasó en La Habana es que se llegó a un acuerdo con uno de los factores de la larga guerra de este país, que son las FARC, 60 y pico de años. Y si te remontás más atrás, las raíces de la FARC, muchos más años, porque en realidad es el complejo entre el país urbano y el país rural. ¡Pum! En La Habana se acordó desactivar ese factor de guerra. El plebiscito, es decir, estoy de acuerdo en que se desactive o no estoy de acuerdo y quiero que siga la guerra. ¡Pum! En realidad, en el fondo, en blanco y negro, como son los plebiscitos, que no creo que sean el mejor mecanismo del mundo, poner a la gente en blanco y negro, ¿no es cierto? Hay mucho matiz en la realidad. Pero bueno, eso es lo que es el plebiscito. Y el posconflicto es el posconflicto con la FARC. Lo que pasa es que en esa especie de sobrepromesa global que hay, la gente tiende a pensar que ya se acabó todo conflicto, que no van a estar más los helenos, que no van a estar más las BACRIM, que no va a estar más el narco, que no va a haber un factor de conflicto bélico en el país, que no va a haber más boleteo, que no va a haber más, etcétera, etcétera, etcétera. Y como todos sabemos, en las comunas de Medellín se sigue boleteando, se sigue pagando vacuna, hay menos secuestros, un gran avance de este país, ese, ¿no es cierto? Pero todos los factores de la inseguridad, entre comillas, siguen en pie, o muchísimos siguen en pie. Ojo, la minería clandestina sigue en pie, la riqueza fuera de control sigue en pie en el país, sea la riqueza del narco, sea la riqueza del oro, de la minería. Entonces, creo que hablar de posconflicto es de nuevo caer en la sobrepromesa. Sí, se está dando un paso importantísimo en dirección a un país del posconflicto en algún futuro. Se está desactivando una guerra de las principales, probablemente la central, si dejamos a un lado la económica, que es la vinculada al narcotráfico y a la minería. Pero no es toda la solución que se está prometiendo. Es un paso. Si la gente tuviera en claro de qué es un paso y es importantísimo, votaría a mayor conciencia y estaría más tranquila con lo que está haciendo. Gracias, Ángel. Esto es una invitación para que nosotros seamos claros, vamos paso a paso como los niños, aprendiendo a caminar, y entonces votemos por la paz, votemos en el plebiscito y apuntémosle al posconflicto. No se les olvide, esta es la encrucijada. Si tiene inquietudes, quiere expresar algo y no ha podido, mire acá, aquí lo esperamos.